Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Vivir en Salud. Hoy hablamos sobre las enfermedades cardiovasculares. Les contamos qué tenemos para hoy. En el programa de hoy de Vivir en Salud vamos a hablar sobre enfermedades cardiovasculares. Nos fuimos a visitar al cardiólogo Federico Machado y él nos habló y nos definió qué son las enfermedades cardiovasculares. Nos encontramos también con la licenciada Verónica Rivero y ella nos habló un poco sobre cómo alimentarnos para poder prevenir estas enfermedades y cuando ya las tenemos, también cómo debemos comer. Luego nos encontramos con el deportólogo Sebastián Irazábal y él nos contó en qué momentos sería útil hacer ejercicios, cómo hacerlos y cómo adaptarlos a nuestras capacidades. Hablando sobre enfermedades cardiovasculares, nos entrevistamos con el doctor Federico Machado y nos habló sobre la definición de estas enfermedades. Antes de hablar de qué son las enfermedades cardiovasculares, me parece de suma importancia hablar que son la primera causa de muerte, tanto en Uruguay como en todo el mundo. Y cuando uno revisa la literatura, en el 2015 hubieron cerca de 17 millones de muertos en todo el planeta por enfermedades cardiovasculares, ¿no? De las cuales 8 millones fueron muertos atribuidos a infarto, lo que el señor José, la doña María, sabe que un vecino tuvo un infarto, por ejemplo, ¿no? Si lo llevamos nosotros a Uruguay, esa cifra, en Uruguay hay 30.000 defunciones por año, del cual se atribuye el 30% a enfermedades por muerte por enfermedad cardiovascular. O sea que tenemos entre 9 y 10.000 individuos que mueren en Uruguay por año, y a esto siempre cuento lo mismo, cuando uno ve una 10K de Nike o de Reebok en la Rambla, más o menos para medir la cantidad, son las personas que aproximadamente son 8 o 9.000, son las personas que mueren por año de enfermedades cardiovasculares para dimensionar la importancia, ¿no? Las enfermedades cardiovasculares son de alguna manera cuando comienza el proceso de arteriosclerosis, que es el proceso por el cual las arterias se van tapando, las arterias de toda la economía, y luego produce la enfermedad, ¿no? O sea, si se nos tapa una arteria en el cerebro, nos va a dar un ataque cerebrovascular o una hemiplegia, ¿no? Si se nos tapa una arteria en el corazón, vamos a tener un infarto. Si se nos tapa una arteria periférica en las piernas, como alguna persona, bueno, vamos a tener una arteriopatía de miembros inferiores. Y eso básicamente son las enfermedades cardiovasculares, son las enfermedades que siguen a ese proceso de aterosclerosis que va tapando las arterias, que es progresivo, y un buen día se tapa una arteria, no llegan los nutrientes al tejido, el tejido sufre y eventualmente se puede morir. Entonces acá viene otro capítulo de los factores de riesgo cardiovascular. Cuando uno dice, se mueren 9.000 uruguayos por año por enfermedades cardiovasculares, y la literatura científica nos dice que todas estas muertes pueden ser prevenibles si uno ataca los factores de riesgo vascular. Y acá es un punto importante explicarle a la gente qué quiere decir factor de riesgo vascular. Y el factor de riesgo vascular es algo muy fácil de explicar. Es una condición que hace que la persona tenga más riesgo de tener enfermedad. Por ejemplo, si usted es hipertenso, tiene más riesgo de tener un infarto, una hemiplegia o muerte. Pero si usted tiene hipertensión y además fuma algún cigarrito por día, tiene más riesgo. Y si a su vez tiene una diabetes descontrolada, tiene más riesgo. Ese es el concepto de riesgo cardiovascular global. O sea, cuanto más riesgo vayamos juntando, mayores factores de riesgo, mayor riesgo de ¿qué? De infarto, de hemiplegia o de muerte. Los factores de riesgo son bien conocidos. Están los factores de riesgo vascular no modificables, como es la edad, como es el sexo, como es la carga genética. Y después tenemos los factores de riesgo modificables, que los 4 factores de riesgo mayores son la hipertensión, la diabetes, el colesterol alto y el tabaquismo. Dentro de algún factor de riesgo menor importante está el sobrepeso y la obesidad. Entonces, por acá es donde se juega el partido y es donde uno, en este espacio, intenta comunicarle a toda la gente en el cual la corrección de estos factores de riesgo disminuye su riesgo de tener un evento catastrófico. Bueno, está bien claro que a partir de los 40 años uno debería de
realizarse anualmente lo que llamamos un chequeo, pero por lo menos saber la glicemia cómo está, saber el colesterol, si tengo síntomas que me vea el cardiólogo, que me haga un electrocardiograma o no. Después hablaremos un poco de los síntomas en otra instancia, de los síntomas que tenemos que estar atentos para de alguna manera hacer una consulta precoz o para pensar en alguna enfermedad que podamos tener o en alguna patología. Pero lo importante es esto, de los que están escuchando, muchos son hipertensos, bueno, debemos de tener la presión en 14,8 o para abajo. Es así, no porque me siento bien, estoy bien, eso es algo que está equivocado, que yo siempre en consultorio trato de hablar con mis pacientes. El riesgo percibido no es lo mismo que el riesgo real. Hay personas que andan con 18, 19 y se sienten bien, pero no saben. Y capaz que el primer síntoma que tienen es que hacen una hemiplegia con 50, 55 años. Por lo cual, el control de la presión es imperativo, 2-3 veces por semana, y ahora tenemos la posibilidad de que usted se puede comprar un aparato para su casa, no tiene que ir a que la enfermera le tome la presión, y lo paga en 24 cuotas. Y lo toma en su casa, o sea, no hay ninguna excusa para llevar de manera responsable su enfermedad. Con la glicemia lo mismo, usted tiene que saber que por encima de 1 gramo de glicemia, por más que usted se sienta bien, hay una maquinaria dentro de su cuerpo que está generando daño. ¿A dónde? En las arterias de la retina, en las arterias cerebrales, en las arterias del corazón. Y si nosotros no le damos importancia, usted está dando un changüín muy grande y a la larga lo termina pagando. Con el tema del cigarrillo, bueno, le voy a tratar de contestar lo que siempre me preguntan en el consultorio. Doctor, 2 cigarritos, no me hace nada. Y ahora hay un estudio en una revista científica muy importante que está demostrado que un cigarrillo por día aumenta el riesgo de un ataque cerebrovascular y de un infarto. Así que bueno, mi función es decirle no, ni un cigarro ni 2 cigarros. Ojo, tampoco el amigo que está al lado que no fuma. Eso se llama humo de segunda mano y ese humo de segunda mano también genera el mismo perjuicio en torno a la ocurrencia de infarto como la ocurrencia de cáncer. Y yendo al cuarto factor de riesgo vascular mayor, que es el colesterol alto, una determinación anual después de los 40 años, y sí, es recomendable y todos deberíamos de saber. Porque también, si tenemos el colesterol alto, el colesterol no da síntomas hasta que llegamos al infarto. Por lo cual no sabemos, no tenemos cómo saber. Y si nosotros tenemos un colesterol alto, podemos tomar medidas higiénico-dietéticas, podemos caminar y eventualmente en otro escalón terapéutico podemos tomar fármacos para disminuir los niveles de colesterol y así bajar el riesgo cardiovascular global. Con respecto a los otros 2 factores de riesgo que son menores, que es la obesidad y el sobrepeso, también las guías internacionales recomiendan lo que nosotros llamamos el 5x30, o sea, 5 veces por semana una caminata de 30 minutos. Y acá, en la trampa al solitario, a usted que me está escuchando, es muy difícil de hacerla, porque me puede decir, no puedo ir al gimnasio porque me queda muy de noche, no voy al gimnasio porque no puedo. Todos podemos salir a caminar 30 minutos por día, regalarnos 30 minutos por día, y no ir acumulando peso, que cuando uno vamos acumulando peso, aumenta la hipertensión, nos transformamos, hay estados prediabéticos con el aumento de sobrepeso, el colesterol, el metabolismo del colesterol también aumenta, ¿tá? Y a los hipertensos con sobrepeso tenemos que aumentar más fármacos. O sea que el camino viene por ahí, y bueno, y cerrando esto, recuerden prevenir y recuerden llegar antes que después a un evento catastrófico para usted y para su familia. Interesante la entrevista con el doctor Machado. Realmente ahora estamos más claros para saber qué son las enfermedades cardiovasculares. Ahora nos vamos a una tanda y en un ratito seguimos. SIP, fotocopias, impresiones, ploteos, copias de planos, plastificados, escaneos, encuadernaciones, diseños gráficos. SIP, calle Maldonado 754, San Carlos, teléfonos 42 66 58 67 y 091 66 58 67. Parque Hotel Jean Clevers en Punta del Este es el lugar ideal para el evento corporativo de su empresa.
Contamos con la infraestructura, la tecnología y los mejores servicios para su evento empresarial. Parque Hotel Jean Clevers, en el corazón de Punta del Este, Boulevard Artigas y Parada 7. Contáctenos a través del 4249-3494 o a través de nuestra web jeanclevers.com. Residencial La Tregua, siguiendo estrictamente las disposiciones previstas por el Ministerio de Salud Pública, sin descuidar los principios fundamentales de nuestra casa. Residencial La Tregua, una familia al cuidado de su familia. Camino de los Camalotes, Punta Ballena. Teléfonos 4257-7513, 095-321855. En pos del cuidado biopsicosocial de nuestros adultos mayores. Nos parece interesante que ahora que sabemos lo que son las enfermedades cardiovasculares, podamos prevenirlas. Y una forma de prevenirlas es saber cómo debemos comer. Así que para eso fuimos a hablar con la licenciada Rivero para que ella nos cuente cómo debemos tomar este hábito de comer de la mejor forma. Bueno, en realidad lo principal cuando la persona es diagnosticada con algún tipo de las enfermedades cardiovasculares es ver el tema, uno de los pilares es la reducción del peso. En aquellas personas que tienen sobrepeso o obesidad, el bajar ya un 10% del peso corporal significa una mejoría de las cifras, ya sea de presión arterial, o sea, de todos esos beneficios, ¿no?, que nos conlleva el bajar de peso. Después, como segundo pilar del tratamiento, obviamente que está la alimentación, ¿no? Una dieta que sea baja en sodio, en cloruro de sodio, que es la sal de mesa que llamamos, que el sodio en realidad, o sea, no vamos a tener una dieta exenta de sodio totalmente porque, bueno, los alimentos de por sí, de forma natural, ya tienen en realidad. Lo que nosotros agregamos es cloruro de sodio y lo hacemos de manera generalmente excesiva. Y bueno, es ahí que es donde tenemos que controlar la cantidad que agregamos. Entonces, bueno, ahí ya sería evitar alimentos con agregado de sal, ¿no? Que hoy en día en el mercado hay muchísimos, ¿verdad? Muchas veces ni siquiera nos imaginamos que ese producto pueda llegar a tener sal y lo tiene si leemos los ingredientes. Entonces, bueno, fuera de la sal, todos los productos que sean embutidos, fiambres, todo lo que es en realidad productos que vienen en polvo para reconstituir, esos alimentos tienden a tener una gran cantidad de sal, todo alimento enlatado, ¿no? Los quesos tienen un alto tenor de sal, ¿no? Y bueno, evitar en realidad todo ese tipo de alimentos. Después también como tratamiento se utiliza mucho ahora lo que es la dieta mediterránea. Hay estudios que en realidad evidencian que la dieta mediterránea, o sea, comiendo más consumo, ¿no?, de frutos secos, pescados, frutas y verduras crudas, cereales integrales, ayuda a disminuir lo que es la presión arterial y evitar todo lo que es las enfermedades cardiovasculares también. Eso también es otro pilar que se utiliza y bueno, y el bajar el consumo sí de sal, ¿no? Eso es fundamental y sobre todo alimentos que lo contengan, el aprender a leer etiquetas, como decía, y bueno, porque nos va a sorprender todos los alimentos que en realidad contienen sal y que quizás no sabíamos, ¿verdad? En realidad, yo me pregunto, ¿necesitamos sal agregada? En realidad no es necesario. Habitualmente para una persona, si vemos en realidad, nos remontamos a cuando el bebé empieza a incorporar alimentos, siempre les dicen, ¿no?, ¿verdad?, sin sal, sin azúcar, porque son alimentos que en realidad agregamos a la comida y que le cambia el sabor, porque claro, realza el sabor del alimento, pero no es que necesariamente lo necesitemos. Ya de por sí con el propio sodio que tienen los alimentos de forma natural, alcanzamos a a nuestro requerimiento de sodio que necesitamos y no necesariamente tenemos que agregar. Solo con el sodio que tienen ya mismo, como decíamos, las frutas y las verduras, los cereales, las carnes, llegamos a la cantidad que necesitamos en el día. Bien, y con respecto al agua, ¿cuánto se debe tomar de agua? Hay gente que dice 2 litros. El otro día un paciente dijo, tomo 7 litros. Como que me parece que es mucho, ¿no? Contanos un poco.
El tema del líquido, sí, es fundamental una buena hidratación. Siempre la recomendación general sí son 2 litros, pero va a depender también de qué persona estemos hablando, la composición y la estructura, ¿verdad? Porque una persona quizás que mide 1,80 no requiera la misma cantidad de hidratación que alguien que mide 1,50. Digo, hay que tener en cuenta eso. Y lo mismo si es adulto, niño, adolescente. En promedio se utilizan 2 litros por día de que sea agua, ¿verdad? Agua natural, o sea, no hablamos ni de refrescos, ni jugos, ni té, ni mate, café, que también a veces se considera un líquido, pero no es lo mismo que el agua. De agua tratamos de que sean 2 litros por día, ¿no? Para como mantener una adecuada hidratación y sobre todo una filtración del riñón que sea adecuada también para eliminar todo lo que en realidad todo lo que los vitaminas y minerales que se eliminan por la orina y bueno, que es necesario por el consumo de agua, ¿no? Que ya te digo, no es lo mismo porque muchas veces toman mate y si bien es un líquido, pero no es lo mismo que tomar agua, ¿no? ¿Y el exceso de agua? Y bueno, en realidad lo que puede provocar es más que nada un aumento de peso en cuanto a que puede provocar edema, ascitis, ¿verdad? O sea, hay una retención de líquidos porque por ese exceso, ¿no? También va a depender de si hace ejercicio o no, por ejemplo, porque en general aquellas personas que hacen un alto nivel de ejercicio, o sea, tienden a perder, sí, más cantidad de líquido. Ahí también a través de la sudoración perdemos sodio, entonces esos quizás requieran, sí, hoy que hablábamos del consumo del sodio, ¿verdad? Porque bueno, se pierde a través de la transpiración, pero son como casos puntuales, ¿verdad? En aquella persona sana que digo, tiene una vida rutinaria, con un ejercicio físico normal, que no sea de elite ni exigente, con 2 litros, 3 por día estaríamos bien ya. Espero que les haya servido todos los consejos de Verónica, porque realmente comer bien es algo que nos va a prevenir las enfermedades cardiovasculares. Así que ahora nos vamos a una tanda y seguimos con más Vivir en Salud. DC Orfebre, Academia de Orfebrería. Te invitamos a descubrir tu potencial. DC Orfebres de Primera. Escuela Taller de Orfebrería Inclusiva de Maldonado. Clases personalizadas en modalidad reducida. Animate. Todos tenemos un potencial sin límites que podemos explotar. Contáctanos al 094 95 28 72. Pareció interesante poder agregar también en el programa Vivir en Salud algo de deporte. Vamos a estar recorriendo varios tipos de deporte para realmente saber cuáles son los que nos benefician según cómo estemos de salud, obviamente, ¿no? Así que bueno, en esta oportunidad nos fuimos a hablar con un deportólogo, el doctor Sebastián Irazábal, y él nos contó cómo debemos hacer para empezar a hacer deportes. Como toda cosa, depende de cada paciente, depende de cada persona, obviamente todo su terreno, como se llama, las enfermedades que tenga, concomitantes, es decir, no solo lo cardíaco, edad y la capacidad cardiovascular que le haya quedado. Entonces en realidad se va haciendo, es muy personalizado, tiene distintas etapas, ¿tá? Y se va haciendo gradual, como todo. Al principio se le hace valoraciones cardíacas, que se habla de la capacidad funcional, que se expresa en METs, que son y eso en realidad depende de la capacidad que tenga, se trabaja en un porcentaje de eso. No es para ponerse ahora tan específico, pero se va haciendo gradualmente. Entonces, este paciente tiene esta capacidad.
Bueno, para hacer rehabilitación cardiovascular se arranca con el 40% de esa capacidad, con el 50%. Nosotros sabemos que trabajando a esa intensidad de esa capacidad, trabajamos una zona segura, una zona que no tenemos riesgo de tener un evento cardíaco posterior. Entonces, y después va evolucionando, después depende cómo evoluciona el mismo corazón, que es un músculo más, y depende lo dañado que haya quedado o no. Esos pacientes van mejorando esa capacidad cardíaca. Esos MED que digo, se hace esa evaluación cada tanto y van mejorando. Entonces ya el 50% inicial, después la misma carga ya no es ni el 50%, es menos, porque mejoró. Entonces ya le tenés que dar más carga para llegar a ese 50, 60. Y después se trabaja como toda persona, lo que siempre hablamos de la capacidad del fitness para la salud, que se habla que es como una mesa de 4 patas. Si vos no trabajas alguna pata, esa mesa te queda enclenque. Es decir, lo cardiovascular es una pata, la fuerza y resistencia muscular es otra pata, la flexibilidad es otra pata y la composición corporal es otra pata, que es cuánto músculo tenemos, cuánta grasa tenemos. Y entonces no es solo lo cardiovascular. Cuando trabajamos a esa persona es como cualquier persona que va a empezar a hacer ejercicio. También tiene que trabajar la flexibilidad, también tiene que trabajar la fuerza y resistencia muscular, porque lo que mantiene el esqueleto, por ejemplo, es los músculos, y eso tiene que estar más fuerte. La flexibilidad es la que nos permite prevenir patologías, prevenir lesiones. Si nosotros estamos cortos, como se dice vulgarmente, de una zona, eso nos termina tironeando y nos descompensa en otros lados. Y la composición corporal es fundamental en estos pacientes. Obviamente hacen esos eventos realmente porque tienen distintos factores de riesgo cardiovasculares, y uno en el hombre, por ejemplo, la obesidad central. Nosotros cuando guardamos grasa a nivel de la panza, como hablamos, ya tenemos grasa dentro de los órganos, y eso mismo nos termina tapando las arterias. Entonces eso también lo tenemos que mejorar. Pero es como cualquier persona, es una persona que tiene tocado el corazón de una manera, se le empieza, depende de lo tocado que esté, y gradualmente. Pero no hay que tenerle miedo a eso, esa es la parte de la rehabilitación cardiovascular, y se puede trabajar en distintas. ¿Cómo se controla? Y bueno, se controla por distintas escalas, por frecuencia cardíaca, que se calcula en porcentaje de esa frecuencia cardíaca, y lo que hablamos el 50, 60%, es decir, por la escala de Borg, que se llama, que es la escala de esfuerzo. Entonces le pregunta al paciente cómo se siente, cómo es este ejercicio, es liviano, es mediano, es muy fuerte. Obviamente que al principio no empieza muy fuerte ni cerca. Entonces lo que tiene que estar es más controlado. Es un paciente que obviamente es cardiovascular, y el paciente tiene que estar controlado, pero al contrario, el ejercicio es parte del tratamiento. ¿Y hasta cuándo lo controlás? ¿Llega un momento que le decís, bueno, ahora puede seguir haciendo ejercicio solo? Y sí, eso va en conjunto. Al principio la rehabilitación cardiovascular se hace más a nivel institucional, controlado más por cardiólogos, puede ser deportólogos, todas las especialidades que tengan que ver con eso. Depende también el paciente de las otras cosas, internista, depende de lo que tenga. Y en realidad después sí, el paciente va aprendiendo de eso también. Y uno le va dando las pautas de seguridad de cómo trabajar, y en realidad eso va mejorando y se va controlando. Las ergometrías de esfuerzo, las cosas se van haciendo para ver cuál es la capacidad del paciente, hasta dónde se lo puede llevar, y eso se lo va a controlar. Es decir, obviamente que siempre en lugares más controlados, pero no es que tiene que estar a nivel principio institucional, se hace por un tema más de control. Pero hoy en día, por ejemplo, cualquier institución, cualquier gimnasio, por ejemplo, ya viste que se hacen cursos de reanimación cardiopulmonar, si está el desfibrilador, si hay distintas cosas que también nos pueden ayudar si hay un evento que pasa algo. Pero sí, puede hacer, y el paciente mismo va aprendiendo. Cambia sus hábitos. Exacto, y va aprendiendo hasta dónde llega o no llega. Interesante el tema del deporte para la salud. También interesante saber cómo y cuándo lo debemos hacer, y poder adaptar todo tipo de deportes a nuestra capacidad o a nuestro momento en la vida. Así que esperamos que les haya gustado, y nos volvemos a ver la semana próxima con más Vivir en Salud.